walking around Hola hermanos, buenas noches. Nos alegra mucho compartir con ustedes una vez más en este tiempo de café en familia. Esperamos que estén listos, dispuestos, que tengan ahí preparada su taza de café y puedan estar en familia. El propósito de este tiempo, como ya hemos dicho muchas veces y hemos invitado a nuestra iglesia, es que podamos tener un tiempo especial en la semana en el cual estemos en familia dedicados a meditar en la escritura, a orar y a compartir. El resto de días de la semana lo tenemos para ver nuestras series, para hacer otras actividades, pero queremos invitarlos una vez más. Y este es el concepto de café en familia, a que ustedes pueden reunirse alrededor de la escritura, alrededor de un café y meditar en ella y compartir juntos y orar unos por otros. Queremos orar, pero también queremos saludar a algunas personas que ya están ahí conectadas con nosotros. Si alguien en el chat nos escribe en esta noche, queremos saludarle y poder orar también juntos en este tiempo. No sé si alguien ya lo tenemos por ahí. En este momento tenemos 2 personas conectadas. Buenas noches a todos hermanos. Una vez más bienvenidos a este espacio de Café en Familia. Como decía Andrés, la intención es que puedan estar juntos en casa en torno a la palabra de Dios, dedicando este tiempo para conocerle un poco más. Así que bienvenidos a todos. Bueno, tenemos en este momento tres personas conectadas y bueno, demos inicio entonces al estudio en esta noche. Oremos juntos. Dios, gracias por darnos la oportunidad de compartir un tiempo más de café en familia, Señor. Un espacio diseñado para fortalecer nuestra vida espiritual como familia, para meditar en tu palabra, Señor. Este es el tiempo en el cual tú nos has llamado, como dice el pastor Paul Washer, a tener familias fuertes para poder ser una iglesia fuerte. Si al interior de nuestra vida, de nuestra casa, no trabajamos en nuestro crecimiento espiritual, no podremos ser una iglesia fuerte. Por eso partimos de este principio. La institución de la familia en tu palabra, Señor, nos muestra de una forma muy clara que tu deseo es que podamos crecer en nuestra casa, al interior de nuestra familia, en nuestra relación contigo. Gracias por cada una de las personas que se encuentran allí conectadas. Gracias por estas familias que están allí representadas. Pedimos, Señor, que tú puedas guiarnos en este tiempo de estudio. Pedimos que tú puedas traer provisión para nosotros en esta noche, alimento espiritual a través de tu palabra. Y yo te suplico, Dios, que tú puedas también responder a aquellas peticiones de cada uno de mis hermanos que se encuentra allí en esta noche. Peticiones en salud, en finanzas, en su relación matrimonial, en la crianza de sus hijos. Rogamos en el nombre de Jesús que tú puedas traer respuesta conforme a tu voluntad en esta noche, Señor. Y gracias también por el estudio de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, Señor. Gracias porque esta joya de la literatura universal nos muestra principios fundamentales, Señor, que hablan acerca de la salvación, hablan acerca de la universalidad del pecado, pero también acerca de cuál fue la solución para el hombre y fue depositar su fe en Cristo para salvación. Gracias por este capítulo 8 que estamos estudiando, Señor. Ya Pablo ha hablado de la condenación, ha hablado también de todo lo que tiene que ver con el pecado. Y ahora en el capítulo 8 entramos en esta etapa de santificación, habiendo descrito ya la justificación y la redención. Estamos estudiando la santificación. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, si ya tienen ahí su Biblia, recuerden que hoy continuamos con la lectura del capítulo 8 de Romanos.
y hoy vamos a estar leyendo los versículos del 14 al 18. Recordemos que hace 8 días leímos del 1 al 13. Ok, queremos entonces iniciar en esta noche y estamos hablando del capítulo 8 de Romanos. Y bueno, un versículo fundamental que estábamos estudiando es el versículo 1. Allí en el capítulo 8 dice la Biblia de las Américas: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, esta es una verdad maravillosa. Como estábamos diciendo, Pablo venía hablando acerca de la universalidad del pecado. Todos estábamos condenados, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. El capítulo 7 muy interesante porque él estaba hablando de una lucha entre su carne y el espíritu. Entonces él estaba diciendo ahí en el 7: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Habla sobre esa lucha que hay entre la pecaminosidad, entre la carne y el espíritu, pero concluye el capítulo 7 diciendo: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y decíamos hace 8 días que esa debe ser nuestra perspectiva. Gracias al Señor por su obra en la cruz, porque esa obra perfecta nos pasó de muerte a vida. Ahora estamos vivos espiritualmente por la obra de Cristo en la cruz. Y el 8 inicia él diciendo: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Y recordemos que este primer versículo del capítulo 8 habla acerca de una verdad posicional para nosotros. Ya no estamos en la carne, ya no estamos en el mundo posicionalmente hablando, sino que estamos en Cristo Jesús. Y lo que quiere decir esto es que nuestra posición, nuestra vida ahora pertenece a Cristo Jesús. Todos aquellos que han creído en su obra, todos aquellos que han creído en su muerte y su resurrección, ahora pertenecen a Él. Y aquellos que han depositado su fe en Él para salvación están en Cristo Jesús y no hay ninguna condenación. Leíamos hace 8 días, y si quieren acompañarme por un momento, en Juan 5:24, el apóstol Juan habla acerca de una de las verdades que expone este versículo 1 del capítulo 8. Leamos entonces Juan 5:24, dice la palabra de Dios allí en Juan 5:24, y yo estoy leyendo la Biblia de las Américas: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Estas son palabras de Jesús. Y está exponiendo lo que ya estamos diciendo. Todos aquellos que han creído en Cristo, hermanos, han pasado de muerte a vida. Y si tú nos estás viendo por primera vez, quiero hacerte esta invitación. La palabra de Dios dice que tu pecado te condena. Pero si ya no quieres, si ya no deseas caminar más en condenación y muerto espiritualmente, solo tienes que depositar tu fe en Cristo para salvación. Y la Escritura nos promete que de ahora en adelante, una vez has creído en Él como tu único y suficiente medio de salvación, tienes vida eterna. Quería también que miráramos 2 Corintios 5:17 con respecto a Romanos 8:1, que me parece precioso y muy interesante para que podamos analizarlo en esta noche. Dice la palabra del Señor, y el mismo apóstol Pablo, esta vez a la iglesia en Corinto, está diciendo: de modo que si alguno está en Cristo, ¿sí notan que son las mismas palabras de Romanos 8:1? Si alguno está en Cristo posicionalmente, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que este inicio en Romanos capítulo 8 nos está diciendo varias cosas. Ya no hay condenación para los que posicionalmente están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todos aquellos que han creído en Cristo tienen un fruto de su fe, y ese fruto es una evidencia
como ya hemos dicho, de que no están ahora en condenación, sino que tienen vida eterna. Así es. Vamos entonces a los versículos en los que queremos meditar en esta noche. Recuerden que dividimos el capítulo 8 en 3 secciones para que sea más fácil su comprensión y su estudio, además para poder aprovechar mejor todas las riquezas que hay en este capítulo. La primera parte nos habla acerca de la santificación y fue lo que estudiamos hace 8 días, del versículo 1 al versículo 13. Y en resumen, lo que estudiamos y lo que meditamos hace 8 días es que hay una oposición o se ven opuestas la posición de vivir en la carne y vivir en el espíritu, y estuvimos hablando al respecto. La segunda parte en la que dividimos el capítulo habla acerca de la filiación de los creyentes. ¿Qué significa esa palabra filiación? Pues es esa relación entre padres e hijos, y eso es lo que queremos meditar en esta noche. Ahora que estamos en Cristo, posicionalmente estamos en Cristo, como nos lo estaba recordando Andrés y como lo menciona Pablo en el versículo 1 del capítulo 8, ¿cuál es entonces ahora nuestra condición estando en Cristo? Es en lo que vamos a estudiar hoy. Decidimos dividir esta sección de la filiación que va del 14 al 27. Hoy vamos a estar leyendo los versículos del 14 al 18. Antes de leer con respecto a eso, quiero comentar una ilustración que expone uno de los autores en los que basamos este estudio de la escritura, en los que nos apoyamos, y es el doctor Lehmann Strauss. Él decía algo muy interesante, hermanos, acerca de esa posición en Cristo que tenemos, y es: las personas que están en Finlandia son finlandeses, los que están en Grecia son griegos, los que están en Colombia son colombianos, y los que están en Cristo son cristianos. Es para que podamos entender esa posición, que no se trata en este caso de algo geográfico, sino se trata de algo espiritual, se trata de nuestra vida. Estamos en Cristo, somos cristianos. Y bueno, alrededor de eso giran muchas cosas. Y es que, sí, claro, nosotros nacimos una vez físicamente, pero en ese nacimiento físico que tuvimos, también nacimos muertos espiritualmente. Por eso la Biblia habla de un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento es en Cristo. Nacimos nuevamente y ahora estamos en Cristo, somos cristianos. Así es. Entonces les invito una vez más a que puedan ir a su Biblia y para que podamos leer juntos en esta noche Romanos 8 del 14 al 18. Y dice la versión Reina Valera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vayamos entonces a las preguntas de reflexión. Bueno, en la parte introductoria hemos dicho, en la sección de hoy meditaremos sobre la filiación de los creyentes con Dios y cuáles son las evidencias de los que son llamados hijos de Dios. Una vez más citando al doctor Lehmann Strauss, él decía: sería interesante que los que hemos decidido recibir a Cristo en nuestro corazón y que ahora somos creyentes y que somos hijos de Dios, pues tuviéramos como un distintivo o una marca externa que nos dejara ver o que los demás pudieran ver quién sí es creyente y quién no, quién sí es hijo de Dios y quién no. Pero vamos a ver hoy en estos versículos que la evidencia pues está en el interior. Obviamente eso se debe ver reflejado después en un fruto y en la parte externa, pero el corazón en definitiva solamente Dios lo conoce. Preguntémonos hoy: ¿cuál es nuestro concepto
de la vida cristiana. Y quisiéramos retomar esta pregunta al final del estudio y de meditar en las preguntas que planteamos para hoy, pero para que la tengan ahí en mente. ¿Cuál es nuestro concepto? ¿Qué concepto tenemos de la vida cristiana? Miremos entonces la primera pregunta. Según lo que enseña la Biblia, ¿quiénes son hijos de Dios? Y sugerimos ahí algunos versículos adicionales a los que leímos en Romanos. El primero está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, así que acompáñennos ahí en sus Biblias. Juan, vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Y dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok. Tenemos también entonces primera de Juan 3:1. Ahí vamos un poquito al final, casi al final de la Biblia, en las cartas que escribió, porque recuerden que el apóstol Juan escribió el Evangelio, que fue el que acabamos de leer, y también unas cartas. Entonces vamos a las cartas que están casi al final, para leer primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Okay, vamos a leerlo en la Biblia de las Américas. Dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y miremos por último, ahí mismo en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículos del 4 al 6. Una hojita ahí atrás. Primera de Juan 2, capítulo 2, versículos 4 al 6. Dice en la versión La Biblia de las Américas, el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hay algo que decíamos hace algunas semanas, no recuerdo bien si fue en un sermón o fue en el estudio del café, creo que fue en un sermón, y era en lo natural, hermanos, cuando nosotros vemos un niño y conocemos también su padre, hay muchas cosas de ese niño que definitivamente se van a revelar en su comportamiento, en su manera de hablar, en su manera de actuar, y eso nos ayuda a nosotros a reconocer y a decir, ese niño es hijo de ese Señor. Definitivamente, porque tiene rasgos muy característicos, comportamientos, palabras, actitudes. Pues eso es lo que nos está diciendo el apóstol Juan al final de la escritura en una de sus cartas. El que permanece en él, el que ha sido llamado hijo de Dios, debe andar como él anduvo, amar su palabra, guardar sus mandamientos, porque ese es un distintivo de que somos hijos de Dios. Y con respecto al Evangelio, Juan 1:12 dice aquí en la Biblia de las Américas, o bueno, está con otras palabras diferentes a la Reina Valera, obviamente, y dice en esta versión, a todos los que le recibieron, hablando de Cristo, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, hermanos, con respecto a esta pregunta, según lo que enseña la Biblia, ¿quiénes son hijos de Dios? Hay una confusión a nivel general, y no solamente en la iglesia, pero también en el mundo entero, porque todo el mundo dice ser hijo de Dios. Si le preguntamos a cualquier persona en un conversatorio, en un tiempo de amigos, ¿todos somos hijos de Dios? Sí, claro, todos somos hijos de Dios. Existe un Dios y todos somos sus hijos. No, hermanos, esto no es lo que la Biblia enseña. Ahora, la Biblia deja claro desde el Génesis que todos somos creación de Dios. Pero no todos somos hijos. Solamente son hijos, según Juan capítulo 1, aquellos que le han recibido y creen en su nombre porque han llegado a ser hijos de Dios a través de la gracia del Señor
y también de depositar su fe en Cristo para salvación. Pero no todos definitivamente somos hijos de Dios. Todos somos creación, pero solamente aquellos que han creído en Cristo como su único y suficiente Salvador son hijos de Dios. Así es. Vayamos a la segunda pregunta para conectar con este inicio, definiendo si somos o no somos realmente hijos de Dios. La segunda pregunta dice, ¿qué características se mencionan en los versículos 14 al 17 de los hijos de Dios? Entonces vamos a ir enumerando, mencionando. Ya saben que a mí me gusta incentivarles y motivarles a que tomen nota. Entonces les animo a que puedan hacer una lista ahí en una hojita y de pronto lo puedan tener presente lo que queda de esta semana, puedan meditar en eso, de pronto puedan buscar otras citas bíblicas que apoyen estas posturas. Nosotros pusimos aquí algunas para que podamos enriquecer mucho más estas características que nos menciona el apóstol Pablo aquí en estos versículos. Empecemos por el versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y esa es la primera característica y la más importante, porque como veíamos hace 8 días, los que ahora estamos en Cristo hemos recibido al Espíritu Santo en nuestro corazón, y el Espíritu Santo en nuestro corazón es ese sello que garantiza que somos hijos de Dios. Ahora, aquí lo está ratificando. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y ahí podemos encontrar la primera característica. Los hijos de Dios, pues, son guiados por el Espíritu de Dios. Miremos rápidamente Juan 14, 17 y 26, el Evangelio de Juan. Juan 14. ¿Ya lo tienes, amor? ¿Lo puedes leer, por favor? Bueno, dice Juan 14, 17 y 26. Ajá, 17 y 26. Bueno, el 17 dice, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bien, aquí estaba hablando Jesús a sus discípulos y les está diciendo, el Espíritu de verdad, siempre que encuentren la palabra Espíritu con E mayúscula en la Biblia, se está refiriendo al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, y les está hablando a sus discípulos, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y les estaba ahí adelantando un poquito lo que iba a pasar en Hechos capítulo 2, ¿no? Que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Qué dice el versículo 26? Y el 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Muy bien, uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo me guía a mí el Espíritu Santo? ¿Es una vocecita que yo digo allá por dentro, Lore, tienes que hacer tal cosa o tal otra? No, en la práctica, la forma como el Espíritu Santo guía a los hijos de Dios es a través de la palabra. Aquí claramente está diciendo el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. ¿Y a través de qué nos enseña el Espíritu Santo? Pues a través de su palabra, todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La forma como el Espíritu Santo nos guía a nosotros como hijos de Dios en la práctica es a través de su palabra. Definitivamente. Tú te has puesto a pensar, hablando de esta pregunta, y hermanos, que hay muchas personas que pueden haber estado yendo a la iglesia, o a lo que llamamos iglesia, pero realmente es un lugar de reunión por años, pero no son hijos de Dios. Puede pasar, y de hecho creo que es en el Evangelio de Mateo cuando Jesús dice, muchos el día final estarán ahí y dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros, y el Señor les va a decir, apártense de mí porque no los conozco. Y eso va a ser una cosa tremenda. Hermanos, es una realidad. Tal vez hemos estado yendo por años a un lugar a reunirnos, hemos estado viendo, como estamos meditando en nuestra introducción, cuál es nuestro concepto, nuestra percepción de la vida cristiana. Tal vez hemos estado yendo por años, pero no somos hijos de Dios, porque una de las características de los hijos de Dios es que son guiados por el Espíritu Santo.
Y como Lorena acaba de decir, los que son guiados por el Espíritu Santo son aquellos que son enseñados por el Espíritu Santo a través de la Escritura. Este libro para nosotros es el centro de nuestras vidas, es lo más importante. Tomamos nuestras decisiones basados en este libro, nuestra manera de pensar, de hablar, de vivir, está centrada en este libro. Esa sería una evidencia de que somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo nos enseña y nos guía a través de la Escritura. Pero si no, si nuestra percepción de la vida cristiana es más algo cómodo, algo light, de pronto no me interesa tanto leer la Biblia y tomar decisiones y pensar, como va a decir también Pablo más adelante aquí en Romanos 12, de acuerdo a la Escritura y conformar mi manera de pensar y mi manera de vivir de acuerdo a ella, tendría que reflexionar y revisar al interior de mi corazón en eso. ¿Realmente soy hijo de Dios? Primero, ¿realmente he aceptado a Cristo como mi único y suficiente Salvador? Y segundo, ¿estoy siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿Estoy siendo enseñado por el Espíritu Santo? Muchas personas, y yo sé que ustedes lo han visto así como yo, hermanos y amor, se acercan a la Biblia y tienen un acercamiento intelectual, pero lo único que pueden decir de la Biblia es: tiene muchas contradicciones, no la entiendo. Definitivamente hay un acercamiento intelectual, pero no hay un acercamiento personal de corazón y un acercamiento espiritual y una disposición para que sea el Espíritu Santo guiando a esa persona a través de la Escritura. ¿Por qué para nosotros este libro es lo más importante? Es la piedra fundamental, la guía de nuestras vidas, la lámpara que ilumina nuestro caminar. Porque hemos tenido un encuentro con Cristo y el Espíritu Santo cada día nos está enseñando su revelación y nos está guiando. Hay una diferencia entre tener una relación personal con Cristo a través de su palabra y tener un acercamiento simplemente intelectual. Sí, es un libro muy bonito, veo que tiene contradicciones, dicen muchos ateos, agnósticos o indiferentes a la palabra de Dios, pero esto realmente no es así, no han tenido un encuentro personal con Cristo. Para cerrar esta característica, solamente queremos motivarles, invitarles a que se deleiten en la palabra de Dios todos los días, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. También muchas veces se ha pensado, tanto en la iglesia tradicional como en las iglesias cristianas, que bueno, hay partes de la Biblia que no son tan importantes, o que de pronto Dios no habla ahí, o solo me gusta leer los salmos porque dicen cosas lindas, pero no me gusta leer cuando Dios se pone bravo y dice que se aire y todo eso. Queridos hermanos, esta es la palabra de Dios en su totalidad, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el Señor se da a conocer desde Génesis hasta Apocalipsis a través de todas las páginas de su Biblia. Así que le animamos, le motivamos a que pueda dedicar un tiempo diario a leerla, a meditar en ella, a saborearla, a estar sumergido en la palabra de Dios, porque ahí va a encontrar el consejo y la guía del Espíritu Santo. Sigamos para la siguiente característica. Entonces, la primera, son guiados por el Espíritu de Dios. La siguiente característica está en el versículo 15. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Los hijos de Dios hemos recibido el espíritu de adopción, y ese espíritu de adopción que hemos recibido nos permite clamar: Abba, Padre. Y vamos a ir a Marcos capítulo 14, versículo 36. Marcos 14, capítulo 14, versículo 36. Y esta es una escena muy importante en la Biblia. Está Jesús orando en Getsemaní, a puertas, a instantes de ser arrestado para empezar toda su sufrimiento y su angustia hacia la cruz.
Y voy a leer desde el 34, está hablando Jesús, una vez más les digo, está hablando Jesús y él dice en el 34, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Les está hablando a Pedro, a Jacobo y a Juan, que estaban ahí cerca de él. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, y aquí están las palabras, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Qué significa estas dos palabras, Abba, Padre, juntas? Pues realmente esta expresión, porque bueno, realmente sería como una frase, lo que quieren decir, y si lo revisamos más a profundidad, es referirse al Padre, pero de una manera más tierna, más cercana, precisamente hablando de la filiación, de lo que estamos conversando hoy acá en nuestro Café en Familia. Si lo trajéramos al español, el equivalente de Abba Padre sería como papito, o algo muy cercano al Señor, llamarle de una forma muy tierna. Eso es lo que quisiera decir en el idioma original en el que fue escrito la Biblia, esta expresión. Claro, y aquí lo que el apóstol Pablo está contrastando es que ya no hay un espíritu de temor, porque no estamos en esclavitud, no hay un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Cuando somos siervos o cuando somos esclavos, pues ahí es un miedo a nuestro amo, a nuestro Señor. Pero dice, ustedes ya no están allí, ya no debe haber esa sensación de miedo, de temor, ay, qué susto acercarme a Dios, sino que por el contrario han recibido ese espíritu de adopción y ahora son sus hijos. ¿Cómo se acercan ustedes a su papá, a su mamá? No se acercan con miedo y bueno, en lo natural obviamente nuestros padres pudieron haber cometido errores en la crianza, no en todos los casos hay tanta cercanía con el papá, con la mamá, pero Dios es nuestro Padre perfecto, amoroso, y lo que nos está manifestando aquí en este versículo es que quiere que haya esa relación de intimidad, como decía Andrés, de cercanía, no una relación lejana, no una relación de miedo. A veces también, no sé por qué, la religiosidad, la tradición, la historia ha pintado a Dios como un señor así serio, bravo, sentado en un trono ya viejito. ¿Quién dice que ese es nuestro Dios? No, hermanos queridos y amigos que están acompañándonos en esta noche, nuestro Dios es un Dios cercano a sus hijos y quiere que esa verdad esté hoy sembrada en nuestro corazón. No sé cómo se acercan ustedes a su papá o a su mamá, si le dicen madre, buenos días, ¿cómo estás? O padre. No, pues de una forma bien cariñosa, mami, mamita, bueno, cada uno tiene su forma de decirle a su mamá, a su papá. De esa misma forma está aquí invitándonos el Señor a acercarnos con cariño, con toda la libertad que Cristo mismo nos ha dado por su obra en la cruz. Y lo leímos en Marcos. Jesús se acercaba de esa forma íntima al Padre en ese momento tan difícil en el que estaba. Sabía que el único que podía traerle consuelo, en el que podía refugiarse, era en su Padre, en su papá. Entonces por eso él usa esta expresión, Abba Padre. Entonces esa es la siguiente característica. Los hijos de Dios recibimos este espíritu de adopción y nos permite acercarnos a nuestro Padre en intimidad y en cercanía. ¿Qué otra característica encontramos? El versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo está dándonos testimonio y nos confirma que somos hijos de Dios. Entonces esa es otra característica. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Miremos el siguiente versículo, el versículo 17. Dice, y si hijos, también herederos. Y esa es la siguiente característica, si está ahí haciendo su lista. Somos herederos de Dios. Y dice ahí también, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él
seamos glorificados. Miremos Gálatas 4 del 1 al 7. ¿Qué dice Gálatas 4 del 1 al 7? Okay. Dice la palabra de Dios en Gálatas 4:1, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos de Dios, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Así es, está ratificando lo que leímos en Romanos. Dice aquí que por cuanto somos hijos, en el versículo 6, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu, y ahí está Espíritu en mayúscula una vez más, de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Está esa palabra ahí cercana, íntima y muy profunda también, que expresa nuestra relación ahora con el Padre, que somos sus hijos. Miremos Filipenses 3 del 10 al 11 para cerrar esta pregunta, hablando un poco acerca de los padecimientos. Si se dan cuenta, en la última parte del versículo 17 está diciendo que somos coherederos con Cristo, entonces está anotando ahí las características, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, o sea, con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, ese padecer, ahí mismo lo está diciendo, es padecer con Cristo, ¿no? No es solamente pues cualquiera que sufra en el mundo, y pues todos en algún momento pasamos por una situación difícil, por sufrimientos, por padecimientos, pues no necesariamente son esos padecimientos de Cristo. ¿Qué dice Filipenses 3 del 10 al 11? Dice, y conocerle a Él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Bien, está diciendo el versículo 10, hablando de Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Queremos profundizar un poquitico más al respecto en la en la tercera pregunta. Dice, ¿qué significa el sufrimiento o los padecimientos para los hijos de Dios según los versículos 17 y 18? Si se dan cuenta, en el 17 dice, padecemos juntamente con Cristo, y en el 18 dice, las aflicciones del tiempo presente. Voy a leer el 18, que no lo hemos repasado nuevamente. Dice, pues tengo por cierto, está hablando el apóstol Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué significa el sufrimiento para los hijos de Dios? Según estos dos versículos. Miremos, antes de dar una respuesta, Juan 12, 24 al 26. Okay. Dice la palabra de Dios en Juan 12, 24 al 26. Sí. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere produce mucho fruto. Hasta el 26. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Aquí lo está diciendo Jesús. En otras palabras, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Qué está diciendo aquí el Señor?
que la vida en este mundo solamente tiene sentido cuando la vivimos en Él. Y cuando la vivimos en Él, vamos a pasar por padecimientos, por aflicciones, como está diciendo el versículo 18. Es interesante ver que en el versículo 18 el apóstol Pablo está diciendo las aflicciones del tiempo presente, y está hablando en su tiempo, ¿no? Años 60, 70 después de Cristo. Pero para nosotros hoy, ¿cuáles son esas aflicciones del tiempo presente? ¿Cuáles son esas aflicciones por las que tenemos que pasar como creyentes, como hijos de Dios, como iglesia, como cuerpo de Cristo? ¿Cuáles son esas aflicciones en este tiempo? ¿Se han preguntado eso? Yo sé que sí, porque seguramente las hemos vivido. Y las estamos viviendo. Y las estamos viviendo. Es dolorosísimo ver a veces en las noticias tanta violencia, tanta maldad, cómo el enemigo ha tergiversado toda la sexualidad que Dios diseñó en su palabra y que hoy en día es una cosa totalmente contraria a lo que Dios dice. Es doloroso escuchar noticias en las que los padres maltratan a sus hijos, niños son abandonados. Esas son las aflicciones del tiempo presente en general. ¿Cuáles son las aflicciones del tiempo presente para la iglesia? Pues yo creo que, entre otras, el hecho de no habernos podido ver y abrazar y congregar juntos el año pasado debido a la pandemia, pues también fue una aflicción de este tiempo con la que hemos tenido que luchar desde el año pasado y que estamos viviendo. Y así todas las aflicciones que podamos imaginarnos, esas aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Meditábamos con Andrés, ¿podemos participar de la gloria de Cristo cuando seamos arrebatados o cuando muramos y nos vayamos con Él sin padecer con Él? Pues definitivamente lo que la Biblia nos enseña, hermanos, es que participaremos en su gloria, pero es necesario también, como dice el mismo Pablo y que acabamos de leer en el capítulo 3 de Filipenses, participamos también en sus padecimientos. Pero no es un sufrimiento sin un propósito. Es decir, el Señor, como lo tenemos ahí también, y los invito a que podamos ir a Juan 16:33, dice aquí en la versión La Biblia de las Américas, hablando Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo, dice la Reina Valera, tendréis aflicción. Y aquí en la Biblia de las Américas dice, en el mundo tenéis tribulación. Pero como les decía, no es una tribulación, un sufrimiento sin un propósito y sin un significado. ¿Cuál es el significado? Pues que estamos participando del padecimiento de Cristo, porque esa es la voluntad de Dios para participar posteriormente de su gloria. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, sin un propósito, ¿por qué es un sufrimiento que no es sin ningún propósito, sino que tiene un propósito? Porque el Señor nos está formando. Y ya lo hemos visto aquí mismo en Romanos y también estudiando las cartas del apóstol Pedro. El Señor está formando nuestro carácter. El Señor está puliendo nuestra santidad, nuestra fe. Él está moldeando nuestra vida para que seamos cada vez más parecidos a Él. Y ese es el propósito de participar en sus padecimientos, ser moldeados al carácter de Cristo. Y la recompensa de esto es en un futuro participar de su gloria. Hermanos, yo no sé de dónde últimamente, en los últimos siglos, estamos hablando del siglo XX, yo no diría siglo XIX, pero sí siglo XX y XXI, han sacado la falsa enseñanza de que una persona cristiana, un hijo de Dios, no tiene padecimientos y no tiene sufrimientos. Esto no lo enseña la Biblia. Por ningún lado, por donde la miremos, hay una enseñanza respecto a que porque somos hijos de Dios, no tenemos sufrimiento, tribulación y padecimientos. Lo vemos desde el Antiguo Testamento. Personas como Job, por ejemplo, cuánto tuvo que sufrir
Job para conocer, como él mismo concluyó al final de su libro, realmente a Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuánto tuvo que sufrir el pueblo de Israel viviendo en el desierto, viviendo en esclavitud, porque no solamente los egipcios llevaron a la esclavitud a Israel, también los asirios, los babilonios. Tuvieron que vivir cosas tremendas. Después los mártires fueron quemados en hogueras, fueron decapitados. Jacob, lo que dice la historia es que al parecer Herodes le quitó la cabeza. Teólogos de la época moderna como Dietrich Bonhoeffer caminaron hasta la hoguera. El mismo Policarpo que fue arrestado y lo llevaron al Coliseo para que fuera devorado por los leones. Lo que me parece interesante de Policarpo es que él le dijo al emperador: yo no le tengo miedo a las fieras. Entonces el emperador le dice: pues entonces vas a ser llevada a la hoguera. Y la historia, hermanos, esto es un dato muy chévere, la historia dice que cuando Policarpo se estaba quemando, el Coliseo olía a incienso. Pero eran padecimientos, eran sufrimientos que tenían un propósito y también tenían una recompensa. Ahora, por ningún lado en la Biblia vemos que se enseñe, o en la historia de la iglesia, que los cristianos, por ser cristianos, son multimillonarios o no se enferman o no tienen padecimientos o no tienen pruebas. Esta es una falsa teología, una doctrina equivocada. Lo que el Señor nos dice es que en el mundo tenemos aflicción, pero tenemos que confiar en Él, porque Él ha vencido al mundo. Y dice también la Escritura que muchas veces estamos derribados, consternados, afligidos, pero no derrotados. Nos levantamos nuevamente, continuamos nuestro camino mirando a Cristo y entendiendo que todos los padecimientos, todas las tribulaciones y todas las pruebas que enfrentamos tienen un propósito y tienen una recompensa, porque nuestra mirada está puesta en Cristo y en la eternidad. Así es, hermanos, la invitación. Reflexionemos en la pregunta introductoria: ¿cuál es nuestro concepto de la vida cristiana? ¿Cuál es nuestro concepto de lo que significa? ¿Qué significa para nosotros ser hijos de Dios? ¿Somos hijos de Dios? Vayámonos esta noche a la cama y a descansar meditando en estos cuestionamientos. Oremos. Y bueno, en este café y en esta última sección, hermanos, no queremos que de alguna manera nos malinterpreten, ¿no? O sea, no estamos tal vez diciendo que debemos vivir con una actitud de derrota y de que solamente los padecimientos. No, entendemos que en el mundo en el que estamos es difícil, tenemos padecimientos, tribulaciones, cargas, pero la promesa del Señor es acompañarnos siempre y ayudarnos a poner nuestros ojos en la eternidad. Y muy seguramente, como hoy en día está pasando, muchos de nosotros tengamos que sufrir cosas tremendas, pero hace parte de la voluntad de Dios, porque vamos a estar con Él por la eternidad y vamos a recibir esa recompensa de su amor y su misericordia. Señor, gracias por este tiempo. Bendice mis hermanos que estuvieron acompañándonos en esta noche. Gracias por esta carta de Pablo a los Romanos. Permítenos seguir estudiándola, profundizándola y meditándola en familia. Guárdanos y permite también que vayamos a descansar en paz y que podamos tener un resto de semana también en paz y proclamando tu nombre y reflejando a Cristo. Te damos gracias. Amén. Promise still stands. Great is your faithfulness.